para nosotros. Vamos a ir a la palabra en esta hora que tenemos muy poco tiempo, tenemos alrededor de 15 minutos solamente. Vamos a ir a Juan 13, por favor. Juan 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan 13, Juan 13. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús ya sabía eso, se levantó de la cena. Este es el verso 4. Jesús se levanta de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Nosotros no comprendemos la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida y a veces se nos hace difícil creer y entender que el Señor haya sido tan perfecto, tan misericordioso en darnos la oportunidad de volver a vivir, de limpiarnos, de sanarnos, de bendecirnos, de darnos una mejor vida. Mire, a veces no crea, pero se nos hace completamente increíble que el Señor haga tantas obras y tantas maravillas en nuestra vida. Se nos hace increíble. Y me encanta mucho porque en ese momento estaba Jesús teniendo esta conversación y le estaba dando esta respuesta a Simón Pedro. Y él le dice: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Jesús le respondió: no me lavarás los pies jamás. Mas lo entendé. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ese es el verso 8. El verso 9 dice: y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Qué bendición tan maravillosa que el Señor sabe qué necesitamos lavar. Y el lavado de los pies es la tipificación del lavado de nuestro caminar, de nuestro futuro, de nuestra vida. El Señor estaba diciendo: con lavar de los pies es suficiente, en sentido metafórico, porque quedas todo limpio. El Señor necesita limpiarnos y lavar nuestro caminar, nuestros pies. Y Él lo hace. Se nos hace muy difícil creer que el Señor hace una obra tan maravillosa, tan benevolente con nosotros. Y lo hace siempre. A veces ponemos en duda esa bendición. A veces ponemos en duda ese acto que el Señor ha hecho por nosotros, que es redimirnos, que es la cruz del Calvario, que es morir por nosotros, por nuestros pecados. Y el enemigo hace lo que hizo con Judas. Porque la palabra del Señor dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregarlo. ¿Quién es el que pone los malos deseos? El enemigo. ¿Quién es el que pone esas malas actitudes? El enemigo. ¿Quién es el que pone esos malos comportamientos? El enemigo. Por eso debemos cuidar de toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él o de nuestro corazón mana la vida, vive, fluye la vida. Y nosotras necesitamos guardar nuestro corazón. Necesitamos guardarnos, lavar nuestros pies, permitirle al Señor que termine de hacer esa obra que empezó en nosotras o en nosotros. Pero debemos creerlo. Se sorprende Simón Pedro. Señor, ¿pero por qué lo haces? No. Y no solamente me lave los pies, lávame las manos. Nosotros queremos que el Señor haga más de lo que está haciendo, porque el Señor sabe qué es lo que tiene que hacer con nosotros. Nosotros queremos darle indicaciones al Señor. No, Señor, es que así no es. Señor, es así. Porque nosotros queremos
darle indicaciones al Señor. Y ahí vemos a Simón Pedro dándole indicaciones a Dios de lo que tiene que hacer. El Señor sabe qué tiene que hacer. El Señor le dijo, no, es que si yo te lavo los pies, son los pies, porque es tu caminar. Y necesitamos entender que el Señor hace como Él quiere en nosotros. Y usted debe creer la obra que el Señor empezó en usted. Usted no debe dudar en ello, no debe dudar de ello. El Señor empezó una obra en ti, empezó una obra en mí. ¿Hace cuánto? Solo usted y yo sabemos hace cuánto. Solo nosotras somos quienes hemos detenido esa obra que el Señor empezó en nosotros. El Señor empezó una obra de lavarnos los pies. Y yo todos los días, Señor, límpiame, lávame, perfeccióname, limpia mi vida, limpia mi entorno. El Señor quiere un caminar real, un caminar genuino, un caminar con Él, entendiendo eso que Él hizo. Cuando yo entiendo que el enemigo es quien daña el corazón, el enemigo es quien pone ese pensamiento equivocado, el enemigo es quien aprovecha la circunstancia. El Señor sabía quién era Judas, pero no dejó de hacer su labor. El Señor no deja de hacer su labor. El Señor sabe quién es quien está alrededor. El Señor está para todos, pero el Señor sabe quién también se deja contaminar, quién se deja vender, quién se deja dañar, pero el Señor está para todos. Dice la palabra en el verso 9, en el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos, decía el Señor, refiriéndose a Judas, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. El Señor sabe quién está limpio y quién no está limpio. El Señor sí realmente conoce nuestra condición. Nosotros podemos tener una vida de apariencia de piedad con los demás. Podemos pararnos en la postura de querer demostrarle a la gente qué tan piadosos somos. Pero solo el Señor sabe quiénes realmente hemos tomado la determinación o han tomado la determinación de caminar genuinamente delante del Señor. Solo Él sabe. Yo puedo tener apariencia de piedad, usted la puede tener, pero solo el Señor sabe si realmente somos reales y genuinos ante esa entrega. El Señor nos ha limpiado a todos, pero solo el Señor sabe quiénes han entendido y lo han aceptado. Y han empezado a caminar como Él quiere, sin dejarse contaminar, sin dejarse dañar el corazón por el enemigo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien por lo que soy. Pues si yo soy el maestro, pues si yo soy el Señor y maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros, porque ejemplo os he dado. El Señor es nuestro ejemplo, nuestro referente de vida. El Señor lo hizo. El Señor espera que nosotros, el Señor es quien lava. Pero esta palabra tiene que seguir fluyendo. Y cuando el Señor a nosotros nos lava, nosotros quedamos en una condición de limpieza. Y estamos listos y dispuestos para contarle a otro, para mostrarle a otro la obra que el Señor hizo en nosotros. ¿Estamos contando la obra que el Señor hizo? ¿Estamos contándole al otro la realidad que el Señor hizo en nuestra vida? Cuando yo cuento a otro la obra que el Señor ha hecho en mi vida, cuando yo le cuento a otro esta obra tan maravillosa que el Señor empezó a limpiarnos, a lavarnos, otra persona va a querer también vivirlo. Y necesitamos que esto sea un voz a voz. No podemos quedarnos con esa bendición solo nosotras. Necesitamos contarle a los demás esta maravillosa obra que el Señor empezó en nosotros y que también tiene la oportunidad otra persona de vivirla. Si usted se siente apasionado por el Señor, si usted se siente
liberado por el Señor, si usted siente la obra que el Señor ha hecho en su vida, cuéntele a otro de esta obra. No se quede callado, no calle, no silencie esa maravillosa obra que el Señor empezó en su vida. Cuéntelo, porque somos muy propicios para contar las cosas malas, para contar situaciones negativas de otros. Pero qué tan importante que yo le cuente a los demás esa obra maravillosa, benevolente, perfecta, única que el Señor hizo con nosotras, que el Señor hizo conmigo, que el Señor hizo con usted. Qué tan importante que nosotros lo hagamos y le contemos al mundo, a los demás. El Señor ha hecho una obra en mí. Te quiero contar que el Señor ha hecho una obra en mí, que el Señor lavó mis pies, que el Señor lavó mi vida, que el Señor me dio la oportunidad de ser una persona nueva. Sí, habrá muchos alrededor que seguramente como Judas van a hacer quedar mal esa lavada de pies. Muchos van a decir, pero es que a esa persona también el Señor lavó, pero esa persona no ha mostrado, o sea que miren, porque por uno que haga mal, creen que todos van a hacer mal, pero no. El hecho que haya alguien que no haya dado un ejemplo correcto no significa que yo deba callarme o deba avergonzarme de la obra que Dios ha hecho en mi vida. El Señor ha lavado tus pies y mis pies. Seguramente habrán muchos Judas Iscariotes que se han dejado contaminar y no han valorado esa lavada de pies. En esta madrugada, guardemos en nuestro corazón que el Señor ha lavado nuestros pies y no callemos esta obra que el Señor empezó en nosotros. Contémosle a los demás la obra que el Señor empezó y lo hacemos con el ejemplo, porque el Señor es ejemplo. Él ha sido el ejemplo que nos ha dado ser como Él. Amén. Esta ha sido la reflexión en esta madrugada. Espero la guardes en tu corazón, la guardes en tu vida y digas, Señor, no quiero menospreciar esta obra que hiciste en mi vida. No quiero menospreciar esta maravillosa obra que hiciste lavando los pies, lavando mi corazón, lavando mi vida. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, solo que nosotros debemos realmente dar ese paso a la victoria, ese paso donde le cuento al otro la obra que el Señor hizo en mi vida. Que el Señor guarde nuestro corazón y que podamos contarle al mundo lo que el Señor ha hecho. Nosotros somos un referente de vida, así como Cristo es nuestro referente. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros somos un ejemplo para muchas personas. Así que cuidemos ese caminar, cuidemos ese ser ejemplo, porque podemos decir muchas cosas, pero nuestras acciones van a hablar mucho más de lo que nosotros podemos decir. Así que debemos tener mucho cuidado con ello. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, Señor, te damos gracias para que usted pueda ir a descansar, para que pueda tener un día maravilloso en las manos del Señor. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos mañana en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios, aquí en las diferentes plataformas, desde Tu Voz Radio, la aplicación de Tu Voz Radio, desde Facebook, desde YouTube, desde Instagram y Facebook de Carolina Contreras. Santo Dios de Israel, te damos gracias. Gracias por esta hora, gracias por este día, gracias por este momento, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Guarda esta palabra en nuestro corazón. Guarda, Señor, esta palabra y que la pongamos por obra en nuestra vida. Tú has lavado nuestros pies. Señor, que no demos por poco esto que tú has hecho. Lavarnos, Señor, y hacernos nuevas criaturas. Ayúdanos a guardar nuestro corazón para que no nos apartemos y no nos contaminemos. En tu nombre, Señor Jesús, te doy gracias por este momento, por esta palabra. Guarda nuestro país, Señor. Guarda Colombia, Señor, porque es un día, Padre, donde habrán manifestaciones. Señor, guarda este país, Señor, guarda Colombia. Guarda, Señor, también en los Estados Unidos de Norteamérica. Guarda Europa, guarda España, guarda Estados Unidos, guarda Londres, Chile. Señor, todas estas mujeres que están conectadas desde diferentes lugares del mundo. Señor, guarda Venezuela. Señor Jesucristo, guarda Perú, Padre Santo, Bolivia, Brasil. Señor Jesús, guarda, Padre, todos los continentes, Señor, y llénanos completamente de ti. Padre Santo, que haya un despertar de esta búsqueda espiritual y que podamos ser este referente, Padre, para muchas personas. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias, Señor, por este día, por esta palabra. Santo Dios de Israel. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas y para todos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana haciendo la voluntad del Señor en un nuevo devocional de Poderosa la Intimidad con Dios. Yo me voy a descansar porque estoy bastante cansadita y
Les deseo un abrazo gigante a todos. ¡Mua! Bendiciones de lo alto y siendo la voluntad del Señor, nos vemos mañana en un nuevo devocional. Amén. Escucha la voz de Dios en Tu Voz Radio. Gloria al Señor. Nada nos detiene. Somos Tu Voz Radio.